Buenas noches, Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches. Que la paz del Señor sea con todos nosotros. Amén. No puede andar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede andar triste un corazón que alaba a Dios. Aquí no hay tristeza. Amén. Aquí no hay dolor. Las cosas viejas pasaron y el Señor hace todo nuevo en nosotros. Amén. Así es, mis amados. Gloria a Dios. Voy a orar. Lo que más me gusta es orar. Hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es buscar esa intimidad con Dios. A medida que nosotros buscamos de Dios, más íntimos nos vamos a volver. Así como en la tierra. Cuando nosotros estamos con una persona, ¿no? Andamos en intimidad. Pero no hay mejor intimidad que la que podamos tener con Dios. Entonces, amados, quiero orar. Aleluya. Padre, tú eres nuestro Dios, oh Jehová, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Toda la tierra te alabará, Señor, y toda lengua confesará a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Gracias quiero darte, Padre, por darme esta oportunidad de estar en tu casa con mis amados hermanos, siervos tuyos, comprometidos en tu obra, Padre. Que tu presencia sea llenando este lugar, llenando cada vida en esta noche, Padre. Que ninguno salga como entró, sino que todos salgamos contentos, alegres, alabando siempre tu nombre, creyendo que el que nos llamó es fiel y justo para darnos todo lo que le pidamos. Gracias yo te doy, Padre. Declaro que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Espíritu Santo de Dios, eres la bella persona en nosotros, esa bella persona que nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y la iglesia de Dios dice, amén. Esa persona es la que... Aplaudan, aplaudan, aplaudan. Aleluya. Aleluya. Bien, amados. Felicidades primeramente quiero darles. ¿Por qué? Porque han aprendido, ¿verdad?, a usar las armas poderosas que Dios nos ha dado para vencer el mal. Es con el ayuno y la oración. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, felicidades, amadísimos hermanos, porque no es fácil hacer morir los deseos de la carne, ¿verdad? Pero sí podemos. Mientras el Señor mora en nosotros, todo lo podemos. Amén. Bien, quiero hablarles de 7 pasos para la liberación. Creo yo que todos buscamos cada día, no es una vez al año o no es de vez en cuando, es todos los días. Necesitamos conocer a Dios. No es, si bien es cierto que no lo vamos a ver, pero Él se hace sentir, cuanto más con sus hechos, con sus obras maravillosas que Dios quiere hacer en todos, porque Dios no hace acepción de persona. Él estará siempre para todo aquel que le busca y que le busca de veras. Es una alegría estar aquí, amados. Ustedes saben que los amo. Los amo a todingo. ¿Por qué? Porque el Señor nos capacita, ¿no? Él nos capacita inclusive de amar hasta a nuestros enemigos. No tenemos enemigos, yo no tengo enemigos. Pero bueno, si tuviera, tendría que amarlo, porque es un mandato divino. Entonces, amados, quiero hablarles sobre 7 pasos para la liberación. Lo que ustedes han hecho está muy bien, pero necesitamos nosotros irnos siempre específicamente a las necesidades que tenemos. Necesidades espirituales. Y no solo espirituales, también necesitamos todo, de lo material, todo necesitamos. Pero lo más importante de todo es lo espiritual. Porque con plata o sin plata somos felices. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque somos hijas del dueño del oro y de la plata. Esa es la cosa, que a Él no se le acaba nunca. Siempre tendrá para todo aquel que en Él confía. Entonces, amados, 7 pasos para la liberación. Número 1, honradez. Honradez. Se debe ser honesto consigo mismo y con Dios.
si se espera recibir la bendición de Dios de la liberación. La falta de honestidad mantiene áreas de la vida en tinieblas. Los espíritus demoníacos medran en tales tinieblas, pero la honradez ayuda a sacarlos a la luz. Todo pecado que no se confiese o del cual no haya habido arrepentimiento otorga al demonio un derecho legal. Un derecho legal. Todo pecado que no se confiesa, si no hay arrepentimiento, nosotros le estamos dando autoridad a esos espíritus inmundos que quieren gobernar nuestra vida. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña a todo. Todos nosotros somos llamados a conocer las Sagradas Escrituras. Necesitamos conocer, necesitamos cuanto más conocerla y llevarla a la práctica. Si el Señor Dios, nuestro Padre, nos llama al arrepentimiento, necesitamos nosotros creer que si queremos, si anhelamos buscar de Dios, conocer a Dios, que nos vaya bien en la vida, pues tenemos que ser siempre obedientes a su palabra, a su palabra. Entonces, porque si nosotros andamos siempre con esos pecados escondidos, le estamos dando legalidad al diablo. ¿A quién le gusta hablar del diablo? A mí me gusta hablar del diablo. Antes le tenía miedo, pero ahora no. Ahora no. ¿Por qué, hermanos? Porque antes cuando nos hablaban del diablo, ay, Dios mío, como niños, pero ¿qué pensaríamos nosotros, no? Entonces el diablo no lo vamos a ver, no lo vamos a ver, pero él puede gobernar la vida del hombre o de la mujer por causa del pecado. Y es por eso que Dios nos manda al arrepentimiento, a la confesión de pecados, porque de lo contrario le estamos dando legalidad al enemigo para que venga a destruir tu felicidad, a destruir tu paz, a destruirlo todo, todo. Soy una mujer experimentada, amados. 30 años, Carolita, creo, sí, 15 en la iglesia, donde nosotros nacimos de nuevo, y 15 años en casa de Dios. Entonces, amados, a medida que nosotros busquemos más de Dios, el Espíritu Santo será el que nos va a convencer. A veces nos olvidamos nosotros, ¿no?, de las cosas pasadas, es como que estuvieran tapaditas ahí. Pero el Espíritu Santo quiere sacar a la luz todo, todo. Porque ante Dios sí todo está bajo la luz. Todo pecado que no se confiese o del cual no haya habido arrepentimiento otorga al demonio un derecho legal. Para quedarse, necesitamos pedirle a Dios por esa liberación que hoy, no dudo, que hoy van a hacer. Ya yo estoy liberada. Y no es porque no peque, claro que peco. Pero en ese mismo día me pongo a cuentas con Dios. Entonces, ahí está, hermanos. Mientras nosotros busquemos a Dios, no va a haber pecado oculto, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos convencerá siempre, si es que lo tenemos. Entonces, dice en Salmos 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios estará siempre para perdonar. Dios es un Dios perdonador, siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestro pecado, hermanos. Reconocer es lo más importante, porque triste es cuando nosotros tratamos de encubrir el pecado. Sabemos que el rey David, el apóstol Pablo, creo yo, en todo lo que he leído la palabra de Dios, Pastor Mario, no sé si usted ha encontrado, pero yo no, que haya habido algún hombre que no haya pecado. Todos, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gracia de Dios. Entonces todos, y eso no ha cambiado.
Eso siempre, el pecado siempre estará delante de nosotros. Pero a medida que nosotros crecemos espiritualmente, buscamos esa permanencia con Dios, el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a huir, huye el enemigo. Siempre estaremos con las puertas abiertas para que entre el enemigo, si no buscamos esa permanencia en Dios. Entonces, amados, dice la palabra también en Salmo 139, 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, amados, es hermoso reconocer su pecado, es hermoso, y orar, hablar con Dios, reconociendo su pecado, porque ya seríamos más de cara dura de estar negando el pecado delante de Dios, ¿no es? Dios conoce nuestros pensamientos, lo más íntimo de nuestro corazón, Él lo sabe. Así que ni pensemos, de nosotros no podemos esconder, pero de Dios nunca. Necesitamos siempre declararle al Señor todas las cosas, reconocer nuestro pecado, hermanos. Vamos a hablar de la humildad, número 2. La humildad implica reconocer que uno debe de depender de Dios y de su provisión para la liberación. Entonces, dice en Santiago 4, 6, 7, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, amados, nosotros antes de resistir al enemigo le resistimos a Dios. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Y es por eso que necesitamos siempre buscar de Dios todos los días. ¿Quiénes buscan todos los días al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios, amada. No hay nada mejor. Nosotros somos como esos niños así de lindos. Bueno, ya no, aquí creo que habrán niños, bueno, quizás hayan, ¿no? Pero cuando ya nosotros pasamos a ser mayores, maduros, verdaderamente podemos reconocer lo que es bueno, lo que es malo. Ya nadie nos puede engañar. Podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y siempre, hermanos, debemos de reconocer nuestro pecado. Siempre. Porque ustedes saben que el único que busca culpable es Satanás, el diablo. Ah, no, pero la mujer que me diste me engañó. Siempre. Así es toda persona que no quiere reconocer su pecado. Ah, no, pero si yo le escuché a la pastora que habló que podían hacer esto. Bueno, vámonos siempre a la palabra y estemos siempre con los oídos atentos para escuchar la palabra. Y si no entendemos, pidamos al Señor discernimiento de espíritu para que podamos saber de qué se trata lo que predicó la pastora, el pastor, no sé. Necesitamos, no tenemos que ser como niños. Creo yo que Dios es suficiente para darnos el crecimiento a todos, sin medida, tan solamente que Dios es un Dios respetuoso. Dios respeta la voluntad del hombre o de la mujer. Él respeta. Si hay algo que yo puedo ver, que Dios lo que más respeta es la voluntad de nosotros. Dios nos manda, nos enseña, sálvese quien quiera. No quien pueda, quien quiera, porque de poder podemos, pero necesitamos querer. Esto también implica una apertura completa con los siervos de Dios que ministran. Dice la palabra en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ustedes saben, creo yo, que ustedes, todos los que ya han pasado de esa niñez espiritual, entienden, ¿no? Todas las cosas, entienden. Necesitamos nosotros entender
Necesitamos saber lo que Dios nos habla a través de su palabra. La confesión de pecados. En Santiago 5:16, ¿no? Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ustedes saben que cuando nosotros confesamos el pecado, ¿cómo se siente uno? Para todos aquellos que han experimentado, se siente libre, se siente como una plumita en el aire. Livianingo nos sentimos. Livianinga me siento yo cuando perdono, cuando pido perdón. ¿Por qué? Porque si hay alguien que se opone a que tú te humilles delante de Dios y delante de los hombres, es Satanás, el diablo, quien nos ha tenido por muchísimos años de su cuenta, creyendo hacer lo bueno, engañándonos a nosotros mismos. El arrepentimiento es un regreso decidido a apartarse del pecado y de Satanás. Es indispensable aborrecer todo mal de la vida y dejar de estar de acuerdo con el mal. Eso depende de nosotros. No depende de tu esposo, de tus hijos, depende de nosotros mismos. Por algo dice la palabra que los padres no vamos a pagar los pecados de los hijos, ni los hijos los pecados de los padres. Eso es muy individual, muy independiente. Entonces nosotros somos, hermanos, los llamados a reconocer, a pedir perdón, a humillarnos. Si el Maestro de Maestros, Jesucristo de Nazaret, se humilló hasta la muerte, ¿quiénes somos nosotros para no reconocer nuestro pecado? El pecado es pecado. Pero qué hermoso es cuando reconocemos: sí, perdóname, hija, perdóname. Ya yo le pedí perdón a mi hija. Ella ni para qué decir. Siempre, porque cuando verdaderamente Cristo vive en nuestras vidas, tenemos libertad. Ya no hay vergüenza, ya no hay timidez, ya no hay miedo, porque el que nos hizo libre se llama Jesús de Nazaret. Él nos liberó, Él nos liberó. Aleluya, aleluya. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amós 3:3. En el acuerdo hay poder. En el acuerdo hay poder. De ninguna manera, hermanos, vamos a poder andar juntos. Por momentos, momentáneos, van a ser esos momentos de paz, de gozo, de alegría. Tenemos a veces por costumbre engañarnos a nosotros mismos. Pero a Dios de ninguna manera. Nadie podría engañar a Dios. Entonces, la liberación no se debe usar simplemente como alivio de los problemas, sino para ser más como Jesús, por medio de la obediencia en todo lo que Dios requiere. Arrepentimiento es dejar todo aquello que estorba el crecimiento espiritual, el ministerio y el compañerismo. El arrepentimiento necesita una confesión sincera de todos los pecados. Esto quita cualquier derecho a los espíritus demoníacos. El confesar nuestros pecados. Hermanos, mientras nosotros no reconozcamos nuestros pecados, el enemigo tiene derecho legal de querernos asfixiar. No hay paz. No hay paz para los malos, dice el Señor. No hay paz. No se duerme tranquilo, no se come tranquilo, no se trabaja tranquilo, porque el atormentador lo tiene con el respiro ahí cortingo. Entonces, hermanos amados, de eso se trata la vida de un creyente. Jesucristo no es religión. Jesucristo es el Salvador del mundo. Y no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Jesucristo de Nazaret. Apláudale al que vive. Renunciación.
Vamos con el 4. La renunciación es dejar de hacer el mal. La renunciación es la acción que resulta del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, ahí es donde ya viene la renunciación. Si no hay arrepentimiento, creemos que todo está bien. De ninguna manera, hermanos. Si en verdad queremos las bendiciones de lo alto, del Padre, necesitamos nosotros andar en obediencia a la palabra. No hay una tilde ni una jota en este manual de vida que no se tenga que cumplir. Todo se tiene que cumplir. Entonces, amados, a medida que nosotros vamos creciendo, el mismo Dios y Señor de nuestras vidas nos va capacitando. Él nos va capacitando, nos llevará siempre a reconocer nuestros pecados, a reconocer. Entonces, en Mateo 3, 7, 8, Mateo 3, 7, 8 dice: al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermanos, pareciera ahí, Dios mío, si aquí la pastora le dice: generación de víboras, ¿quién le enseñó? No queda ni uno, yo creo. Salen volando. ¿No ve? Es así porque, Dios mío, somos más delicados que el cristal. Y en lo espiritual no tiene que ser así, amados. Ay, uno tiene que decir: Señor, perdóname. No golpearse el pecho como antes, que se los moreteaban el pecho y seguían en lo mismo. Entonces, amados, necesitamos nosotros reconocer nuestro pecado. Porque de lo contrario vamos a darle legalidad al enemigo. Y ustedes pueden morirse ayunando y orando, pero no va a pasar nada. ¿Saben qué es eso? Es en la obediencia que está la bendición. Producir frutos de arrepentimiento implica más que palabras. Es una demostración de arrepentimiento. Es la prueba que ya se dejaron esos pecados. Por ejemplo, si alguien se arrepiente de la lujuria y de la concupiscencia, es necesario que destruya todo material pornográfico. Si alguien se ha arrepentido de un error religioso, es necesario que renuncie completamente. Destruir toda la literatura y todas las cosas asociadas con tal error. Y muchos de los que vamos a leer el libro de Hechos. Libro de Hechos 19, del 18 al 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Entonces, amados, es necesario, cuando nosotros nos despojamos del pecado, no ve que al menos antes uno era lleno de ñañaquingas ahí, que cositas de brujería, de cocinga, todo lo adorabas, lo idolatrabas, ¿no? Yo creo que ustedes también han sido, no sé quién habrá nacido de cuna cristiana, pero yo no. Entonces, uno ha tendido a la idolatría que es abominación para Dios, la idolatría, porque ni a un hijo tenemos que idolatrarlo, hermano. Porque al idolatrar a un hijo estamos hiriendo al otro. Y esa es la tendencia siempre. A veces nos inclinamos a lo que más nos parece, a lo que más nos conviene, y no nos damos cuenta que estamos dañando a los demás. Entonces, todo, absolutamente todo, el Señor nos enseña, amados. Tan solamente tenemos que prestar atención a la palabra. Atención y orar. Atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, porque todo es para nuestro bien.
Entonces, la voluntad de perdonar es absolutamente esencial para la liberación. En Mateo 18, 21 y 35 dice: ningún ministro que haga liberación puede efectuarla a menos que el candidato haya cumplido las condiciones de Dios. Ustedes saben que la liberación no es para... Sé que todos estamos en este caminar buscando el servir a Dios, ¿verdad? Necesitamos nosotros estar preparados, porque de ninguna manera una persona que está en pecado ni se atrevan a liberar, ni se atrevan, porque es muy delicado, ni imponer las manos, porque de lo contrario usted va a los espíritus que moran en uno se los transmite. Es tan fuerte lo espiritual, hermanos, que nosotros necesitamos conocer a la persona, saber quién nos va a imponer las manos. De ninguna manera cualquiera puede ponerse a liberar. Una vez estuve yo presenciando una liberación y el enemigo se manifestó. Y a un varón que estaba ahí hablando también, tratando de colaborar en la liberación, el enemigo le pegó. Si yo conozco lo que eres tú, le dijo. Le hablaba así. El enemigo sabe también, conoce nuestras debilidades. Todo lo sabe también. ¿Por qué? Porque Dios mismo le dio el poder y la autoridad. Y es por eso que lo que más reina hoy, en estos tiempos, es el enemigo. Es el enemigo. Y el Señor quiere que nosotros como iglesia nos preparemos para rescatar a los que se están perdiendo. Pero un pecador no va a llevar de ninguna manera a ningún puerto a la otra persona que está en necesidad. No va a llegar a nada. Necesitamos buscar nuestra santidad. Necesitamos saber que el enemigo no tiene nada con nosotros. Si en verdad ustedes creen que tienen poder, porque ya abandonaron el pecado, gloria a Dios, hermano. Y si no, esta noche van a ser libres. En el nombre de Jesús. El ayuno y la oración no va a ser en vano. No va a ser en vano. Aleluya. Ningún ministro, bueno, oración. Oración, ustedes saben el poder de la oración. Lo conocen. Necesitamos orar siempre y no desmayar. Y necesitamos reconocer nuestro pecado, ponernos a cuentas con Dios, porque de lo contrario su oración se la va a llevar el viento. No es que Dios no oye a pecadores, dice la palabra, pero si se arrepienten y se convierten a Dios, ahí ya cambia la cosa. Ahí ya cambia, hermanos, porque Dios lo dice muy claro. Entonces dice la palabra: pídele a Dios que te libere y que lo tenga libre en el nombre de Jesús. En Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. La oración y la batalla son dos actividades separadas, distintas. La oración es hacia Dios y la guerra es hacia el enemigo. Ya ustedes lo saben, ¿no? Hacia el enemigo. Nuestra batalla contra las potestades demoníacas no es carnal, sino espiritual. Efesios 6:12. Y en Corintios 2, del 3:5 dice: es indispensable usar como armar la sumisión a Dios, la sangre del Señor Jesús, la palabra de Dios y el propio testimonio como creyente. Santiago 4:7. Entonces, nuestro testimonio, hermano, tiene que verdaderamente ser un buen testimonio. Porque vergüenza tendría que darnos decir soy creyente,
pero demostrar lo contrario. Porque de lo contrario no vamos a hacer esa luz. Dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? ¿Dónde la va a poner esa luz? Debajo de la mesa. Arriba en la mesa, arriba en el lugar más alto donde ilumine todo lo que está alrededor. El testimonio, amados hermanos, tiene que ser verdadero. Tenemos que testificar nuestra fe con hechos. Hechos y no palabras. Entonces, de ninguna manera me atrevería a decir que soy cristiana si yo estoy andando como andan los mundanos, mintiendo, engañando, tratando de engañar, pero no es que estemos engañando, estamos engañándonos a nosotros mismos. Entonces, amados, es muy bella la palabra, es muy dura, pero es hermosa para el que verdaderamente la cree. Es hermosa. El que dice que no peca es mentiroso. Todos pecamos. Todos de alguna manera pecamos. Todos. Pero qué hermoso es cuando nosotros vamos creciendo. Llegamos a tener ese crecimiento espiritual donde nuestro no es no y nuestro sí es sí. Ya no es que nosotros vamos a andar con mentiras por aquí, mentiras por allá, creyendo que así vamos a quedar bien. No temamos a los hombres, temámosle al que todo lo puede. Dice que los ojos de Dios están sobre la tierra, están abiertos sobre la tierra, mirando a todos, dice la palabra, no a unos cuantos, a todos. Entonces, amados, ya estamos terminando. Indique los espíritus. Nosotros debemos de pedir discernimiento espiritual al Señor para que podamos diferenciar, para que podamos reconocer, olfatear a esos espíritus inmundos que están alrededor nuestro. No es que a todos le vamos a aplaudir, no es que a todos le vamos a decir amén, amén, y no saben por qué dicen amén. Entonces, no, hermanos, nosotros tenemos que marcar la diferencia, porque si es que en verdad queremos crecer, queremos agradar a Dios, necesitamos llevar a la cruz los deseos de nuestra carne. En Lucas 10, 19, dice la palabra: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Después el Salmo 18 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Entonces, amados, ustedes necesitan reconocer. Hoy yo voy a orar, voy a ungir con aceite, y ustedes, hermanos, ahí mismo, ustedes tienen que declarar al Señor, renunciar, reconocer. No podemos nosotros seguir como niños haciéndonos los bonitos y ahí con el pecado bien guardadito. Si es verdad queremos agradar a Dios, tenemos que reconocer. El que dice que no peca es mentiroso, dice la palabra. Y mientras nosotros, como le he compartido, nosotros vamos a confesar nuestro pecado, a perdonar y a hacer todo lo que Dios nos manda, no pretendamos que Dios nos va a escuchar. No pretendamos que vamos a crecer. Hay peligro de quedarse niños espirituales. Y eso no quiere Dios. Dios quiere que crezcamos en estatura. Por aquí hay niños. Hola. No, los niños, no, yo creo que ya nosotros no vamos a crecer. Pero espiritualmente sí, tenemos que anhelar ese crecimiento para poder entender todas las cosas, para que nadie venga y nos las charle. Ah, sí, era de Dios.
Hay que tener cuidado, hermano. Hay muchos dioses, pero uno es el Dios verdadero. Amén, el Creador. Entonces, amados, yo creo que han entendido la palabra que necesitan. Arrepentimiento, necesitamos reconocer nuestro pecado, necesitamos nosotros, hermanos. No podemos apuntar a nadie, no debemos de hacerlo, porque también en otros tiempos nosotros hemos hecho cosas desagradables y aún así podemos seguir haciéndola y nadie está libre de caer. El que crea estar firme dice, cuide de no caer. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es para todos y es necesario que nosotros reconozcamos a Dios. Ustedes no están aquí por casualidad, están porque Dios los ha llamado y Dios tiene propósito para cada uno. Para todos aquellos que vienen por primera vez, Jesucristo no es religión, una vez más les digo. Jesucristo quiere salvarnos a todos, porque nada es vivir 70, 80, 90, 100 años sobre la tierra y la eternidad que nos espera. Eso está escrito. Entonces, hermanos amados, como iglesia necesitamos ahora, mañana, si alguien tiene contra alguien, vaya al oído, pida perdón, confiese sus pecados, porque el que confiesa sus pecados prosperará, mas el que endurece su corazón, caerá en el mal. Yo no sé, aquí a todos los hallo lindo, hermoso y todo, pero el único que conoce el corazón es Dios. Si entre ustedes o contra la pastora, contra los pastores, contra los hermanos han murmurado y todo, hay que pedir perdón, hermanos, porque así hay liberación y de esa manera el enemigo no va a tener legalidad para con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pies, vamos a orar y Dios sabe, conoce a cada uno y sé que el estar ustedes aquí no es casualidad, es porque Dios ya los llamó, han estado preparándose para esta noche. El ayuno y la oración son las armas poderosas que Dios nos ha dado para destruir fortalezas. Aleluya. Padre nuestro, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias. Gracias, Padre, porque no hay nada mejor que buscar tu reino y tu justicia, porque de las demás cosas vendrán como añadidura. Padre, no es casualidad que esté yo aquí, no es casualidad que tú, Señor, hayas puesto en el corazón de la pastora, del pastor, no sé, de que ayunaran 3 días. Padre, yo creo y declaro que este esfuerzo que han hecho tus hijos, que al escuchar tu palabra no será en vano, no será en vano. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, con el poder que tú me has dado, nos has dado poder y autoridad para atar y desatar, y todo lo que yo ate aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate aquí en la tierra será desatado en el cielo. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, yo clamo a ti, que tu presencia, Espíritu Santo de Dios, esté moviéndose en este lugar. Espíritu Santo de Dios, anhela varón, anhela mujer, esa presencia del Dios viviente, el Espíritu Santo de Dios. Sé tú, Espíritu Santo, descendiendo como ese viento apacible, como ese fuego consumidor. Glorioso Espíritu Santo de Dios, ven
Ven, Espíritu Santo. Ora, ora, clama, clama, que el que te promete, Él lo sabe todo. Padre, maravilloso Jehová, sé que fue tan grande tu amor para con toda la humanidad, que no escatimaste ni a tu propio Hijo. Lo enviaste a que viniera a pagar el precio de nuestros pecados. Y aquí estamos, Padre, reconociéndote a ti como nuestro único Dios, como el Rey y Señor del mundo. Glorioso Jesús, precioso Jesús, sé tú preparando cada corazón. Sé tú llevándonos a todos al verdadero arrepentimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu reino venga a este lugar y que tu voluntad se haga, así como en los cielos, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos, libra a cada varón, Señor mi Dios, hecho a tu imagen y semejanza. Libra a cada mujer, Padre celestial. Sé tú limpiándonos, que el fuego de tu espíritu consuma el pecado. Que el fuego de tu espíritu sea quemando, quemando como hojarasca el pecado que hay en nosotros. Que el fuego de tu Espíritu Santo sea consumiendo toda enfermedad, desde nuestra corona hasta la planta de nuestros pies. Padre, glorioso Salvador, en el nombre de Jesús está tu pueblo reunido, creyendo que esta noche será una noche de liberación, una noche de sanidad, una noche, Padre, donde tus hijos, Señor, reconocemos que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Señor, creemos, Padre, que todo aquel que se humilla será exaltado. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo oro pidiéndote perdón. Perdona tu iglesia, Señor. Somos tu iglesia, Señor. Que esta noche sea una iglesia donde se viste de lino fino, blanco y resplandeciente. Padre celestial, declaro, Señor, que los hombres, los varones, Señor mi Dios, están, Señor mi Dios, preparados, Padre, para toda buena obra. Declaro, Señor mi Dios, que las mujeres se atavían vestida de lino fino blanco resplandeciente. Padre, oro pidiéndote, Señor, que tu gracia, Señor, se derrame sobre nosotros en esta noche. Que de este lugar ninguno salga como llegó, sino que todos podamos salir, Señor mi Dios, limpios, puros. Señor, que nada impida el crecimiento espiritual de tu iglesia. Que seas tú dándonos el crecimiento, Padre. Que todos podamos estar preparados para toda buena obra. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, yo oro declarando, Señor, que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo marcha. La iglesia de Jesucristo marcha sobre la tempestad, marcha sobre los vientos huracanados. La iglesia de Jesucristo no se detendrá. Vendrán vientos, vendrán tempestades, pero esta casa no caerá, porque estamos cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús en nuestra vida. Gracias yo te doy, Padre. Voy a ungirlos con el aceite de la unción, como dice tu palabra, que unjamos con el aceite de la unción
para deshacer toda obra de maldad. Glorioso Salvador, Jesús de Nazaret, levántate y levanta a mis hermanos. Levántalos, Señor, que no teman, que crean solamente, para que puedan ver, Señor mi Dios, puedan ver cosas grandes y ocultas que tú tienes para ellos. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya.